Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente aquí en Rigorífico Poesía. El día de hoy compartiendo sobre literatura, sobre los libros que me llaman la atención. Y hoy vamos a finalizar la segunda y última sesión de este libro instrumental. La verdad me llevó bastante tiempo terminarlo, lo dejé por muchos días allí. Lo empecé en octubre y bueno, lo terminé el día de hoy. Y la sesión pasada estábamos hablando acerca de cómo la primera esposa de James Rhodes pues se fue a vivir al otro lado del mundo, se fue con su hijo y finalmente hablamos de cómo estaba arruinado James y cómo conoció a una persona que lo empezó a financiar en su carrera artística. Y bueno, ya en esta segunda sesión, por favor no olviden darle me gusta, darle compartir a estos videos, seguir en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y bueno, ya en esta parte del libro, James lo que hace es ser un revolucionario de la música clásica, ¿sí? Porque siempre la música clásica ha estado etiquetada como de etiqueta, de formalidad, de algunas como tales etiquetas que hace que muchas personas cuando escuchan la palabra música clásica digan como qué pereza la música clásica, qué pereza esa formalidad y todo esto que tratan de imponer. Entonces él lo que hace es una crítica a la música a la música clásica o a unas categorías que giran en torno a la música clásica, y él la define como en 4 categorías de personas en este mundo respecto a la música clásica. Y los primeros son los intérpretes, ¿sí? Donde por ejemplo son poco sociables, algunos son al punto de tener autismo, ¿sí? O no se mezclan como con otro tipo de personas. Entonces él habla de estas categorías de música clásica de cuatro categorías, ¿no? Los primeros, los intérpretes, que suelen tener como estas características. Después él habla de los que denomina guardianes, y son el 99% de hombres blancos y viejos, ¿sí? Que dirigen las salas de los conciertos y las agencias. Suelen pensar que un público nuevo como espectador joven es una catástrofe para quienes escuchan música clásica. Como oyente de esta música debe ser ciertas características. Los oyentes de esta música deben haber sido educados en Oxford, deben tener el rango de Lord. Entonces es ese tipo de segunda categoría que le hace daño a la música clásica, o que lo que considera James que hay que combatir. Primero los intérpretes que ya hablamos, y segundo estos guardianes, que son quienes, los que suelen ser los que dirigen las salas de conciertos y las agencias de música. En la tercera categoría es los ejecutivos o las discográficas, que manejan como el entorno de la música clásica, y dice que son los que por ejemplo realizan mezclas de estilo para sobrevivir, dando apariencia de ser música clásica. Entonces más adelante veremos una de las críticas que él hace, por ejemplo, a André Rieu, a Andrea Bocelli, a algunos artistas como el Divo. Más adelante hablaremos de eso, donde dice que estos sellos discográficos suelen combinar apartes de música clásica con otros ritmos para poder sobrevivir como tal, y entonces dan esa apariencia de que supuestamente es música clásica, pero no. Y la cuarta categoría son los críticos, y sobre estos dice James Rhodes que los críticos son los que suelen decir que son los músicos fracasados. Un crítico en cualquier área son aquellos que aparentemente saben mucho, pero simplemente son unos fracasados en esa área, y como no pudieron tener éxito en ello, entonces se lanzan de críticos. Entonces dice: el músico fracasado, el mal informado, el que nadie se tomaría en serio en cualquier otra labor periodística. Muchos de ellos son obesos que han logrado sobrevivir al acoso escolar. Entonces son como las 4 categorías o los enfoques que habla James Rhodes en cuanto a lo que gira en la música clásica, y que es lo que hay que combatir, que todo eso tiene que cambiar. Ahora, los músicos de la antigüedad se reirían de lo que pasa, ¿sí? De que vamos a ir a escuchar música clásica, entonces te hay que ir con etiqueta, con frac, con
vestidos de cierta forma, de que la música clásica solamente es para las personas supuestamente educadas, para los que han estudiado en X universidades, para los lord, para los de alta etiqueta. Entonces dice James Rhodes: los verdaderos músicos clásicos, los artistas de la antigüedad, los músicos de la antigüedad se reirían al ver lo pretenciosos de los músicos actuales, ¿sí? De los que tratan de colocar en esa cúspide la música clásica y adornarla con todas estas parafernalias que hemos hablado en estas 4 categorías. En cuanto a que son, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, en cuanto al clasismo, en cuanto al elitismo, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a los precios costosos de los conciertos. Y él empieza a hablar de cómo eran realmente los verdaderos artistas clásicos de la antigüedad, y se refiere a Beethoven. Por ejemplo, habla de Beethoven como era una persona torpe, era una persona que no sabía bailar, era una persona desordenada, era rabioso, y esas eran algunas de las características, ¿sí? Y en la actualidad pues se tiende a subir como en un pináculo al que es de la música clásica, como si fuera perfecto, como si fuera un dios. Después él habla de Schubert, ¿sí? Donde por ejemplo dice que medía 1.50 de estatura, le iba mal con las chicas, una de las pocas veces que pudo ligar le pegaron la sífilis, y menos del 10% de sus obras se publicaron antes de su muerte. Era calvo, era arruinado económicamente y vivía en casas abandonadas. En cuanto a Schumann, murió solo y desgraciado en un hospital mental debido a la depresión grave que padecía. En cuanto a Ravel, Ravel fue conductor de camiones y ambulancias en la Primera Guerra Mundial. Y él dice una frase allí, donde dice, comillas, los compositores y la enfermedad mental suelen ir de la mano. Entonces, si analizamos a todos estos artistas de la antigüedad, a Beethoven, a Schubert, a Schumann, a Ravel, a Chopin o Chopin, a cualquiera de estos que hemos hablado durante estas 2 sesiones, hay una conexión entre el arte y en cuanto a las enfermedades mentales. Y no solamente en la música clásica, cuando nosotros miramos las grandes obras del arte en cualquiera de sus manifestaciones, música, literatura, pintura, vemos que hay una conexión entre vidas desgraciadas desde diferentes puntos de vista: económico, amoroso, físico, otras áreas, y el arte. Entonces, en alguna ocasión, Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura peruano, decía que las grandes obras de la literatura, que es el ramo del cual él pertenece, surgen es de la desgracia, de la tristeza, de las enfermedades, de los problemas mentales. Si ustedes analizamos los grandes artistas que han dejado huella en este mundo, sus vidas han sido unas vidas muy tormentosas, ¿sí? Y paradójicamente el gran arte, lo clásico, ¿no? Como en el libro diríamos, los libros clásicos y todo esto, han surgido de eso que nadie quisiera experimentar. Ningún ser humano, yo creo que por voluntad propia diría, yo quisiera ser desgraciado, yo quisiera que mis esposas se murieran, que mis hijos se murieran, ser desgraciado en el amor, ser arruinado económicamente. Y paradójicamente de eso ha surgido lo que después es considerado como bello o digno de enseñanza para lo que concierne al aprendizaje del ser humano. Ahora, después, más adelante, James Rhodes nos cuenta que 25 años después, una exdirectora de una de las escuelas donde él estudiaba sirvió como testigo para que pudieran aprender a quien fue el violador de James cuando él tenía 5 años. Si ustedes recordarán, en la primera sesión hablamos de esa época donde él fue violado de niño, cerca de 5 o 6 años, él tenía de 5 a los 10 años, y resulta que esta persona, después de 25 años, 30 años, gracias al testimonio de esta exdirectora del colegio, fue detenido y aún seguía siendo profesor de boxeo. Entonces seguramente durante todos estos años pudo haber violado a otras personas también. Dice que este señor, el cual seguía siendo boxeador, falleció antes del juicio, ¿sí? Y debido a un derrame cerebral. Entonces James manifiesta en esta parte del libro que el libro en sí también es una carta a ese violador en cierta forma. Dice James que él odia a este señor Peter Lee, se llamaba, ¿sí? Y espera algún día poder perdonarlo, pero que eso lo ve muy difícil. 30 años después de ello, él sigue experimentando que fue su culpa lo que pasó.
Y recordemos que esto lo hablamos en la sesión pasada, ¿no? Que una de las características principales de las personas que sufren violaciones, acoso, es que piensan que es culpa de ellos y no de la otra persona. Eso suele ser como un rasgo característico en todo este tipo de personas. Ahora, James más adelante lo que habla es del éxito instantáneo o efímero que nos dan las redes sociales, o que se inventan programas donde las personas se vuelven famosas en un 2x3, y él hace una crítica especial, por ejemplo, al factor X y a la voz, ¿sí? Entonces él dice en la página 209 del libro, en cuanto a estos programas, dice: pasa una cosa con las carreras profesionales. Nos hemos enamorado tanto del rollo del éxito inmediato que promueven los programas del tipo de factor X o la voz. Nos hemos acostumbrado tanto a él que es fácil sentir que el éxito nos está llegando con la rapidez suficiente. Entonces él dice más adelante: ahora desconfío del éxito inmediato. Creo que no dura, y al igual que sucede en las relaciones, puede que sea una aventura muy intensa y apasionada en la que se dan unos encuentros sexuales de escándalo, en la que aparecen unas dosis demenciales de compuestos químicos cerebrales, pero lo más probable es que no se sostenga. Entonces aquí una de las críticas que él hace es que una verdadera carrera de éxito pues se tiene que forjar es con los años, con el tiempo, y no como la efervescencia de un Alka-Seltzer, ¿sí? Ahora, aquí él nos cuenta una experiencia de cómo un amigo le presentó a Stephen. Y resulta que Stephen era alguien muy influyente en la música, y un día se encontró con él, y este señor Stephen le dijo que estaba en el otro lado del mundo, como haciendo una serie sobre animales, no sé qué. Y el rasgo característico de James es ser muy, muy sincero, ¿sí? Al punto de ser incómodo. Y le dijo: como usted que hace por allá filmando programas de series de animales, debería estar ayudando a alguien acá. Y él pensó que ya con eso pues se había tirado como el contacto que iba a tener con él para poder seguir progresando en la música. Y resulta que este señor Stephen era de una personalidad arrolladora, que cuando llegó a casa James le mandó un mensaje de texto y le dijo que le había encantado conocerlo. Y aquí lo que hizo Stephen fue colocar un Twitter, ¿sí? Y colocó que era que encantado de conocer a James Rhodes y que no sé qué. Y acá se ve el poder de la tecnología, de un simple Twitter, ¿sí? De un simple tweet. Resulta que ese tweet lo leyó alguien muy influyente en Warner Bros., ¿sí? En esta productora, y esa persona se colocó a escuchar música de James Rhodes, y gracias a eso entonces empezó a tener una serie de contactos profesionales y desarrollar algunos proyectos con esta importante productora. Todo solo a un tweet, ¿sí? A que alguien haya comentado que le gustó haber conocido a tal persona, y gracias a eso pues mire lo que hizo, un mensaje de unos cuantos caracteres. Entonces el poder de la tecnología. Después James habla en cuanto a Dennis. Recuerden que Dennis es el manager de James, con quien se entiende mejor. Le cuenta cosas a él que ni siquiera sabía su pareja o su psicólogo. Entonces a veces se suele pensar que las personas de más confianza, como lo es la esposa, los hijos, el psicólogo, la pareja, no es tan así, ¿no? En este caso él tenía más confianza en otra persona, y no significa que las otras personas no sean importantes, sino que tenía una conexión especial. ¿Y por qué? Porque Dennis, quien era el manager de James, había sufrido en la vida mucho. Tal vez por eso había una conexión particular con él, y especialmente algo que él denomina o llama como lo es la empatía, una conexión especial con Dennis, donde en la página 217, refiriéndose a su manager, dice lo siguiente. Dice: Dennis ha sufrido toda clase de putadas a lo largo de su vida, una educación de espanto, violencia, traumas, dolor, desilusión y otros problemas gordos, y lo ha superado de una pieza, con sabiduría y esa vertiente particular de la bondad que solo puede surgir del dolor compartido. Me llama la atención esa frase, ¿no? Y esa vertiente particular de la bondad que solo puede surgir del dolor compartido. Y solo podemos entender a otros seres humanos realmente cuando experimentamos esa misma experiencia, ¿sí? Y difícilmente eso pase, ¿no? Entonces por eso el trabajo de los psiquiatras, de los psicólogos, me parece muy, muy complejo. Y resulta que ya después, recuerden que James estaba con
con su segunda mujer, ¿sí? La primera fue con la que tuvo su hijo, después conoció a Hattie, y en esta época, o en esta parte del libro, se separa de Hattie. ¿Y cuáles fueron las razones? Ella se quería casar y tener hijos. Se amaban, pero él no se sentía preparado para ello. Entonces, pues se separan. Entonces a él le dio muy duro esto. Y él grabó un video de despedida para su hijo porque tenía la intención de suicidarse. Pero gracias a que pensaba en su hijo, dice que eso le motivó a no tomar esa decisión. Dice que, recordemos que Bach fue lo que le salvó la vida a él, ¿sí? Y la música clásica, pero resulta que él habla sobre los libros de autoayuda. Y siempre uno ha escuchado esa frase que todos los libros son de autoayuda menos los de autoayuda, ¿cierto? Hay una crítica constante a los libros de autoayuda. Sin embargo, él dice, hubo dos libros que me ayudaron mucho, ¿sí? Estos libros de autoayuda. Y él se refiere a estos dos libros que le ayudaron con todo este tema de su vida, de la época de la violación y todo eso para poder superar. Él dice, y aunque a lo largo de los años había habido varios comienzos en falso, psicólogos, hospitales, grupos de 12 pasos, medicación, psiquiatras, talleres, un sinfín de remedios de salud mental, fueron esos dos libros que me dio mi manager en un tristísimo y lluvioso día de Año Nuevo, sumado a los meses de trabajo en Phoenix, lo que al fin propiciaron mi renacimiento. Entonces, ¿cuáles fueron esos dos libros? Resulta que uno de esos libros, ya vamos a mencionar los nombres, pero le ayudó a curar el trauma, le ayudó a volver a casa y junto con lo del hospital de Phoenix en Arizona, le ayudó como en este tema. Más adelante vamos a mencionar el nombre de estos dos libros y él aquí empieza otro capítulo. Y recuerden que cada capítulo del libro de él hace mención a un artista de música clásica. En este caso toca a Beethoven, ¿sí? Escribe sobre Beethoven. Entonces, otra vez, y dice que una de las producciones o de las obras artísticas que realizó Beethoven se llama Concierto para piano 5, denominado Emperador. Y él dice, James, yo quisiera que esto fuera tocado en mi funeral, esta pieza, ¿sí? Concierto para piano 5, denominado Emperador. Y aquí ya lo que hace James en este capítulo es empezar a criticar todas estas grandes ceremonias de entrega de premios. Ustedes saben que en el mundo artístico hay muchas ceremonias donde se entregan diferentes premios y él empieza a criticar estas ceremonias de premios. Una de ellas es la Classic Brit Awards. Bueno, como se pronuncia, me disculparán en inglés, pero es una de esas ceremonias. Y él dice, mire, usted aprende más de Beethoven escuchando y hace mención a un personaje muy importante que es Bernstein. Dice, escuchando a Bernstein 30 minutos en YouTube hablar sobre Beethoven que en una ceremonia que dura 3 horas. ¿Y cuál ceremonia? Esta que les acabé de mencionar. Y él menciona que debe cambiar como esas supuestas actitudes correctas que debe haber al torno de la música clásica, lo que hablamos ahora de las 4 categorías, ¿no? Y él dice, mire, tocar música clásica en cualquier ropa, no tiene que ser en etiqueta. Y ustedes saben o han visto videos de James Rhodes, pues él tiene diferentes vestimentas, tenis, jean y todo eso. Entonces él dice, debería tocarse música clásica en cualquier ropa, en cualquier lugar, quitar el paradigma de las etiquetas. Ya por esta época empieza a hablar otra vez con Hattie, ¿sí? Después de muchos meses de haberse separado, y a ver si solucionan las cosas e intentan reconciliarse. Aquí vuelve a él a hablar sobre los libros de autoayuda, pero ya enfocados al amor. Él dice, mire, los libros de autoayuda en el amor, pues para mí no fue que fueron consejos importantes, pero no fue que me ayudaron mucho, ¿sí? Entonces hay un paralelo, ¿no? Los otros libros de autoayuda que fueron los que le ayudaron a salir del tema de sus drogas, de la heroína, bueno, fueron parte de todo ese proceso, ¿no? Porque eso llevó años. Pero él dice, mire, yo le voy a dar algunos consejos de amor, de cómo recuperar la relación o lo que me pasó a mí, y va a servir más que esos libros de autoayuda, o por lo menos de lo que me sirvió a mí. Y si lo dice a alguien que fue adicto a la heroína, ¿sí? Pues imagínese que sí tiene como el criterio para mencionar eso, ¿sí? Entonces él dice, consejos en cuanto al amor, ¿no? Cuando volvió con Hattie, él dice, primero lo que uno debe hacer es olvidarse del ego, ¿sí? Dejar de pensar en uno. Después él dice, el problema eres tú, no la otra persona. Y
Esos son como dos de los consejos que él menciona. Después él habla sobre cómo antes la gente era más feliz y cómo en la actualidad toda nuestra cultura se basa en mostrarnos que necesitamos más para ser felices. Y entonces él habla allí de cómo hoy trabajamos más cuando tenemos tecnología, cuando debería ser al contrario. Si hay el avance de la tecnología del internet, pues se debería trabajar menos, pero que se trabaja más. Él habla de cómo entonces coloca el ejemplo del iPhone, ya salió el iPhone no sé qué y a los 6 meses salió otro iPhone, entonces la sociedad y todo gira alrededor de eso, de hacernos sentir de que necesitamos más. Y él menciona que antes eran más felices, ¿sí? Y todos estos temas que estamos hablando, pues ustedes los podrán, lo hemos tocado en otros libros, ¿no? De Harari, el historiador israelí, también en La Sociedad del Cansancio de este otro escritor que no recuerdo el nombre, y varios otros libros que hablan como de este tema. Ahora, otro de los consejos que él da en torno a cuando empezó otra vez a tratar de intentar volver con Hattie es que lo que más nos deteriora en una relación es tratar de salir ganando, de siempre tratar de salir ganando nosotros. Lo cuarto es servir al otro sin esperar nada a cambio, simplemente se hace porque se quiere a esa persona. Y que a menos que haya una situación, por ejemplo, de infidelidad o abusos graves, pues no pensar en siquiera dejar a esa persona, sino como en luchar y en no esperar nada a cambio. Ahora, otro de los consejos que menciona con la pareja es no hacer preguntas del pasado de la pareja. Entonces, que con quién estuvo, con quién no estuvo, que si tuvo relaciones sexuales en dónde, con quién, cómo, de qué forma. Nada de eso. Dice que eso no ayuda para nada cuando se entabla una relación con alguien, querer saber de su pasado. Dice que, y también que cuando se tienen hijos, pues no cambiar los planes de padres solo porque entre el hijo al cuarto a decir que quiere un helado, ¿sí? Que los hijos son importantes, pero que también tiene que haber esa prioridad entre pareja, entre esposos, y que no dañar los planes simplemente porque el hijo entró ese día con berrinche de que quiere un helado. Ahora, él habla de la bondad, ser bondadosos y no confundir con debilidad, que se suele confundir eso, ¿sí? Ser bondadoso no significa igual a ser débil. Y él dice, cuando todo lo demás falla, imagínese su vida sin la pareja. Dejar de pensar que terminar con su pareja es la oportunidad para tirarse o para tener relaciones sexuales con todo el que se le atraviese, que es lo que suele pasar, ¿no? Como voy a recuperar otra vez mi libertad, pero eso es algo efímero, ¿no? O la emoción del momento. Entonces él hace una reflexión en cuanto a eso. En 2014 se casa con Hattie, ¿sí? Recuperan la relación, pero esta relación dura solamente 2 años. Se casó en el 2014, pues duraron hasta 2016. Allí ya termina el libro, él lo que hace es colocar el epílogo y empezar a dar unos agradecimientos a diferentes personas. Y allí es donde adjunta como las críticas a estas galas de premiaciones. Y entonces, por ejemplo, en una de estas galas de premiaciones, que es la Classic Brit Awards, ¿sí? Bueno, ¿cómo se pronuncia? Dice que nombraron al Divo. Ustedes recordarán que hay un grupo supuestamente de música clásica que es el Divo, que son 4 personas, ¿sí? Creo que uno italiano, francés, otro inglés, bueno, es muy conocido este grupo, y dice que nombraron a este grupo como el artista de la década, y entonces él hace una crítica fuerte en cuanto a esto. Él critica a Andrés Rieu, a Andrea Bocelli. Él menciona de cómo tratan meter en una misma bolsa a, por ejemplo, Beethoven y a alguien que se llama Howard Shore, y que le dan ganas de vomitar, de cómo estas galas de premiaciones trata de llevar al pináculo o de mostrar a estas personas como unos referentes de la música clásica, cuando realmente no son así, ¿no? Obviamente pues serán opiniones de cada quien, y en este caso pues son las opiniones y la percepción de James Rhodes. Él sí menciona otra ceremonia que se llama Gramophone, algo así, donde dice que él se admira este evento, y allí pues se le dio el reconocimiento a algunas personas que sí merecían ello, y él dice, esas personas no son muy conocidas, pero donde fueran futbolistas sí todo el mundo los conocería, pero como es de música clásica, entonces pues no todo el mundo sabe la importancia de ellos. Y ya él al separarse de Hattie, recuerden que duró 2 años, ya tiene su tercer mujer, la tercer boda, y resulta que en este caso es con la mujer que está actualmente, que se llama Micaela Breckett, que es argentina. Él la conoció en España,
Y esta mujer fue pareja en su momento, duró como 2 años con el cantante argentino Andrés Calamaro. ¿Y cómo fue que conoció a esta mujer? A Micaela. Esto es por fuera, esto no está en el libro, esto ya es uno investigando por fuera del libro. Él conoció a esta mujer porque ella leyó el libro instrumental y le dejó un comentario en Instagram a James Rhodes. Entonces él le respondió, empezaron a hablar, se conocieron en España, inició su relación en 2017, se comprometieron en 2020 y se casaron en el 2021. James para esa época tenía 47 años y Micaela 33 años de edad. Entonces, y algo particular en cuanto a este libro es que la primera mujer de James, o sea, la mamá del hijo de James, demandó para que este libro no se pudiera publicar porque, pues, según ella, eso iba a perturbar la vida del hijo, ¿sí? Y estuvieron en unos líos judiciales durante algunos meses y finalmente ganó la batalla James Rhodes para poder publicar estas memorias, este libro. Y pues dice en el libro que, pues que eso no pasó a mayores, o sea, el hijo tiene como 19 años de edad aproximadamente, y pues finalmente pudo publicar el libro. Entonces, bueno, esta es la historia de James Rhodes, donde él dice: me violaron a los 6 años, me internaron en un psiquiátrico, fui drogadito y alcohólico, me intenté suicidar 5 veces, perdí la custodia de mi hijo. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de música, porque Bach me salvó la vida con La Chacona, creo que recuerdo que es el nombre, ¿no? La Chacona, que Bach la compuso cuando murió su mujer, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí está la historia de James Rhodes, espero que les haya gustado. Fue el libro que me llamó la atención por esta época y ojalá podamos aprender de todos estos temas tan importantes como lo son las drogas, la violación, las características, las secuelas de una violación, los traumas, todo lo desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. Y bueno, que esto pueda servirnos de aprendizaje. Recuerden darle me gusta a estos videos en Spotify, seguir la cuenta también, en TikTok, compartir en Facebook y recomendar estas tertulias. Y hasta una próxima oportunidad. El próximo invitado que tendremos en Rigorífico Poesía, les dejo de una vez, es alguien que hace mucho rato lo he tenido allí y ya me da pena con este invitado especial, pero tengo que tenerlo allí en la invitación, y es un escritor colombiano que se llama Gustavo Arango. Ya este libro lo leí. Resulta que Gustavo Arango, él seleccionó, tradujo y prologó unos escritos de un escritor muy importante que es Chesterton. Y vamos a estar hablando de este libro que se llama La vida es una novela, escrito sobre literatura. Y Gustavo Arango tiene una particularidad porque él es profesor en Estados Unidos en una universidad, pero él fue uno de los que sirvió de escudero para que la novela de Gabriel García Márquez, la última, En agosto nos vemos, pudiera salir a la luz. Él fue hasta, ustedes saben que muchos de los archivos de Gabriel García Márquez se vendieron a una universidad en Estados Unidos, en Texas, si no recuerdo mal, y este escritor, Gustavo Arango, fue a esa biblioteca, tuvo acceso a la novela original, escribió después un artículo por allá en México, y sirvió de escudero para que años después pudiera publicarse esta obra de Gabriel García Márquez. Va a estar ahorita en la Feria del Libro acá. Recuerden que acá en Bogotá empieza la Feria del Libro en abril, y va a estar aquí Gustavo Arango. Vamos a tener a otros autores de los cuales yo he hablado aquí en Rigorífico Poesía, como lo es Irene Vallejo, La del infinito en un junco, un libro bellísimo que hablamos acá en Rigorífico Poesía. Va a estar Andrés Oppenheimer, que también hablamos de un libro de él aquí en Rigorífico Poesía que se llama Basta de Historias, donde él analiza la educación a nivel mundial y viaja por diferentes países comparando por qué son mejores no solamente en la parte de educación, sino en economía, en potencias mundiales. Les recomiendo para que miren esos en vivos en cualquiera de las plataformas, Instagram, Facebook o Spotify. Y él compara diferentes países, ¿no? Entonces, India, Israel, Singapur, China, Brasil, México, Venezuela, y compara Chile, todos los sistemas educativos, Finlandia, ¿no? Y bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión de Rigorífico Poesía. Una feliz noche y gracias por haberme acompañado.